Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy toca hablar sobre Warren Buffett y dónde está centrando sus inversiones de cara al futuro, según ha comunicado a una famosa revista llamada Nikkei. También vamos a hablar sobre más cosas que ha comentado en una entrevista en la CNBC en relación a su posición de Apple, que ya sabéis que es la más grande de su portafolio cotizado, con casi el 40% del peso a cierre de 2022. También ha dado la razón por la que han vendido las acciones de Taiwan Semiconductor. Ha hablado también de la Reserva Federal, de los bancos e incluso de las criptomonedas. Así que si quieres estar al día de lo que ha comentado este legendario inversor, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo. Y sin perder más tiempo, ¡empezamos! Warren Buffett anunciaba a la famosa revista Nikkei que planea aumentar sus inversiones en acciones japonesas, algo que probablemente a muchos de vosotros os estará sorprendiendo. Ahora un poco más adelante vamos a intentar entender el motivo por el que podría estar interesado en este mercado. En concreto nos hablaba de 5 grupos comerciales, de 5 corporaciones de allí de Japón, y muchas de ellas pues probablemente no las conozcáis. Son estas 5 que aquí os he marcado: Itochu, Mitsubishi, que esta sí que la conozco, Mitsui, Sumitomo, Marubeni. La única que conozco yo, sinceramente, es Mitsubishi, pero se pueden investigar el resto de empresas. Y lo que nos decía Buffett es que les encantaría que algunos de estos 5 grupos viniera donde ellos y les dijera: estamos pensando en hacer algo muy grande o estamos a punto de comprar algo y nos gustaría un socio o algo por el estilo. Esto es un poco lo que decía Buffett. También, además de esas 5 empresas, pues ha dicho en esa entrevista que no descarta invertir en otras empresas japonesas. Y aquí os he puesto una lista con las 20 marcas más importantes de Japón. Algunas de estas empresas son cotizadas, como por ejemplo Sony, que sí que nos suena más, Nintendo, de la cual hemos hablado más veces en el canal. Por cierto, se estrenó recientemente una película de Super Mario, que es una IP que pertenece a Nintendo, y ha sido todo un éxito y todo un récord. Nintendo es una empresa interesante si le queréis echar un ojo, y que no anda mal de valoración actualmente. Tenemos Toyota también, Honda, que nos pueda sonar, ¿no? Empresas automovilísticas que por lo menos a mí sí que me suenan más que las anteriores. Y también destacaba sobre las empresas japonesas sus programas de recompras y los altos dividendos. Os he puesto aquí un par de comentarios que hacía. También elogiaba la diversidad de estas empresas y que tienen inversiones en una amplia gama de industrias. Decía: creemos que estas 5 empresas son una muestra representativa no solo de Japón, sino de todo el mundo. Y también decía que son muy similares a su holding Berkshire, ya que poseen muchas cosas diferentes. Bueno, pues habrá que echarle un ojo a estas empresas. Si Buffett dice que son interesantes y pueden ser similares a Berkshire, probablemente tengan un montón de negocios y se dediquen a diferentes cosas, estén en varios sectores probablemente. Bueno, ¿por qué podría ser a lo mejor interesante invertir en Japón? Os he puesto aquí 2 imágenes y son en relación a la valoración de este mercado. La primera de ellas, la de la izquierda, es de cómo está cotizando en relación al múltiplo PER forward, en este caso, el MSCI de Japón, que es un índice pues que engloba acciones japonesas, como os podéis imaginar. Bueno, estaría actualmente cotizando a 13 veces PER. Vemos que en el pasado Japón estuvo cotizando a múltiplos muy altos, e incluso si nos vamos más atrás de lo que marca este gráfico, pues todavía estuvo a múltiplos más altos, cerca de PER 90 o PER 100, una cosa así. Y eso es porque en Japón se formó una mega burbuja y las acciones cotizaron a múltiplos estratosféricos en el pasado. Pero vemos que eso actualmente es bastante diferente. De hecho, a la derecha os he compartido otra imagen en la que podemos ver la valoración de diferentes mercados y os he recuadrado en rojo la de Japón. Vemos cómo está esas 13 veces, que también nos marca el otro gráfico, y normalmente suelen estar cotizando a múltiplos algo más altos. Sí que es cierto que esta media de 25 años pues puede estar algo distorsionada por las altas valoraciones que tuvo a finales de los años 90, pero aún así 13 veces no parece una valoración demasiado alta. Puede que haya muchas cosas baratas en este mercado. A lo mejor por eso se está centrando allí Buffett. Pasamos a hablar ahora, si os parece, de Apple, que como os he dicho antes es su mayor posición y tiene cerca del 40% de la cartera. Aquí os he puesto una imagen a cierre del año 2022, a cierre del último trimestre, donde podemos ver las mayores posiciones de Buffett. Todavía no ha reportado los datos del primer trimestre de 2023, así que esta es la última información que tenemos. Es una cartera que en realidad, aunque tiene muchas posiciones,
¿vale? Aquí os he puesto las más importantes, pero tienen muchísimas más. Es una cartera bastante concentrada. Entre las dos primeras posiciones, Bank of America y Apple, es el 50% de la cartera prácticamente. Sobre Apple ha dicho que es una maravillosa empresa y que está dirigida por un gran CEO y que no tienen pensado vender sus acciones. Eso es lo que ha dicho Buffett. Ahora, si os parece, le podemos echar un vistazo rápido a la valoración de esta empresa, ya que la estamos comentando. Apple actualmente está cotizando a $161 por acción. Como todo el mercado, como os podéis imaginar, tuvo una corrección, pero ya se está recuperando bastante bien. Llegó a caer como un 25%, una cosa así desde máximos, que están cerca de los 170, 180 dólares, pero como veis tampoco está tan lejos actualmente con la recuperación que está teniendo. La valoración de la empresa, si le echamos un rápido vistazo, es más elevada que la que tuvo en años anteriores porque la empresa, el mercado pasó a valorarla a múltiplos mayores y por eso cotiza por encima de la media de los últimos años, que está más en línea con las 18 veces y actualmente está cotizando a unas 26 beneficios forward. Pero también hay que tener en cuenta que Apple es una empresa que se está transformando un poco, por así decirlo, ya que al igual que sucede en Amazon y en otro tipo de empresas, cada vez tiene más peso en la composición de los ingresos la parte de servicios, que son ingresos más recurrentes, podemos decir de mayor calidad y más predecibles, y también que tienen unos mayores márgenes de beneficio, lo cual yo creo que es bastante positivo. No sé si se merece este múltiplo o no, pero lo cierto es que la empresa es diferente a como era a lo mejor hace 10 años. También algún comentario que os puedo hacer sobre la empresa es que en la parte de productos tiene bastante dependencia del iPhone, ya que supone una parte muy importante de las ventas. Os comentaré alguna cosa más sobre Apple en el vídeo del domingo en el repaso semanal de noticias, ya que tengo 3 noticias recopiladas sobre esta empresa. Por cierto, antes de volver a la presentación, quiero comentaros algo. Os he puesto en la pestaña de comunidad que he pensado iniciar una nueva serie en el canal. El contenido que subo lo voy a seguir haciendo, pero adicionalmente se me ha ocurrido que de vez en cuando podría traer una especie de vídeos que serían pequeñas reflexiones sobre algunos temas típicos y preguntas que muchas veces nos surgen en el mundo de las inversiones. Algunos ejemplos de ello podrían ser: ¿es mejor una cartera concentrada o diversificada? Bueno, pues aportar información y datos sobre temas concretos, como por ejemplo este, que es un ejemplo de muchos otros posibles vídeos, y al final pues os daría un poquito mi opinión. Esto me ha venido a la cabeza a raíz del último vídeo que subí, que es un vídeo en el que hablaba de Adobe, y en los últimos minutos del vídeo pues dediqué 2 o 3 minutos a hacer una pequeña reflexión. Serían vídeos de más duración, ¿vale? No serían vídeos de 2 o 3 minutos, sino más bien de 8 o 10 minutillos o un poco lo que salga cada uno de esos vídeos, y no sé qué os parece. Tenéis una encuesta que os dejo aquí en la descripción para que podáis votar en la pestaña de comunidad, y de momento hay 64 votos y el 97% parece que habéis votado que sí, así que en principio pues esta serie saldrá adelante. No sé cuándo la iniciaré ni la frecuencia con la que subiré vídeos. Mi idea es traer pues de vez en cuando un vídeo de este estilo. Y bueno, a ver qué os parece. Por supuesto, podéis dejarme sugerencias de temas que os parezca interesante tratar en este tipo de vídeos. Yo aquí os he puesto pues estos 2 ejemplos, pero en una lista tengo apuntados pues muchos otros temas, ¿vale? Para tratar. Así que me podéis dejar aquí abajo también en la descripción qué os parece esto, o votar aquí en la encuesta. Podéis dejar un like también en este vídeo si valoráis el trabajo pues que hay detrás y queréis apoyar el canal, o dejar un comentario para que poco a poco lleguemos a más gente. Y ahora seguimos hablando de Taiwan Semiconductor, que es una de las mayores empresas de semiconductores. De hecho es la mayor foundry del mundo y es una empresa muy importante. Hemos hablado más veces en el canal de esta empresa, os dejo aquí abajo un vídeo en el que hablo del sector de los semiconductores, y llamó la atención que Buffett durante el tercer trimestre invirtió en esta empresa, y en concreto invirtió más de 4.000 millones de dólares, pero al trimestre siguiente, cuando se reportaron los datos del Q4 de la cartera de Buffett, nos enteramos de que había vendido casi toda la posición, y eso es algo raro, ¿no? Porque Buffett normalmente pues invierte, queremos pensar, para el largo plazo, y comprar unas acciones en el tercer trimestre y venderlas en el cuarto pues es un poco raro. Aquí os he puesto el pantallazo y veis cómo redujo en un 86% su posición. Bueno, pues ha hecho un pequeño comentario sobre la venta de esta empresa y ha dicho que Taiwan Semiconductor es una empresa bien administrada, pero que Berkshire tiene mejores sitios en los que poner el dinero, o a lo mejor vio otras oportunidades donde desplegar capital, como él nos dice. Y también nos ha dicho que la geopolítica, que es un factor de riesgo
si invertimos en esta empresa, ya sabéis, una posible invasión de China a Taiwán en un futuro, pues podría dañar su negocio, aunque muchas otras empresas también se verían afectadas, desde luego, pero el negocio de Taiwan Semiconductor pues sufriría mucho si algo así llega a ocurrir en algún momento. Bueno, pues nos ha dicho que la geopolítica ha sido uno de los motivos de reducir tan fuertemente la participación que tienen en esta empresa Taiwan Semiconductor. Del sector, para mí es una de las mejores, pero sí que es cierto que ese riesgo nunca se puede descartar. Sobre la Fed también nos ha dicho algunas cosillas y además vamos a aprovechar para comentar el dato de inflación que ha salido hoy miércoles en el momento de grabar este vídeo, aunque vosotros lo veréis el viernes. También lo comentaremos brevemente en el repaso de noticias, como siempre solemos hacer. Ha dicho que cree que Jerome Powell, que ya todos sabemos quién es, ¿verdad? Este señor de aquí, del que hablamos muchas veces en el canal, ha hecho un muy buen trabajo en la Fed y cree que Buffett no sería capaz de dirigir la Fed tan bien como él. Así que este es el comentario que nos hacía Buffett. Aprovechamos para comentar los datos de IPC de Estados Unidos. Tenemos la tasa de inflación interanual que se está desacelerando el crecimiento, también en parte debido al efecto base, subió muchísimo el año pasado y entonces pues es normal que se desacelere el crecimiento, pero esto no quiere decir que la inflación esté cayendo. Ojo, crece más despacio, que mucha gente confunde esto, ¿vale? No quiere decir que la inflación esté cayendo, sino, repito, que el crecimiento se está desacelerando. Bueno, el dato ha sido positivo. Se ha desacelerado hasta el 5% cuando se preveía que iba a ir al 5,2%, pero por otro lado tenemos la subyacente que está más enquistada en la economía y actualmente está en el 5,6%, ya en niveles por encima de la inflación normal. El anterior mes la lectura que teníamos era del 5,5%, así que ha subido una décima y en el caso de la inflación normal ha caído un 1%. Ya os digo, en parte ayudada por ese efecto base. Comentamos brevemente las expectativas en los tipos de interés para la próxima reunión, que ya no queda tanto para ella, que es el día 3 de mayo, y actualmente están así. 69% probabilidad de subida de 25 puntos, y ya se está hablando de que podría ser la última, o incluso 30% de probabilidad de que los tipos se queden en el 5%, y ya podrían empezar a bajar los tipos próximamente a partir de aquí. No sé qué pensáis vosotros. Por supuesto, estos son expectativas y cambian. Hace unas semanas, antes de ocurrir todo este tema de los bancos, las expectativas de tipos de interés estaban más altas, ya lo comentamos. Pero a raíz de eso, parece que el techo va a estar más cerca de lo que mucha gente se pensaba. Y actualmente las expectativas y las probabilidades están así. Si cambian, pues ya os las contaré en el futuro. Sobre el tema de los bancos, también he hecho algunos comentarios, ya sabéis, Silicon Valley Bank, que ya habéis visto cómo ha acabado, tenemos también el Signature Bank, y aquí en Europa Credit Suisse, que también ha acabado un poco mal la cosa, y también hablamos en su día de Deutsche Bank, que la verdad es que no pinta muy bien, no ha acabado quebrado, pero vaya, es una empresa que lleva cayendo más de una década. Bueno, pues sobre todo este tema de la banca, ha declarado que la gente no debería entrar en pánico en relación a esta industria bancaria o la seguridad de los depósitos bancarios de Estados Unidos, ¿no? Dice que están seguros a pesar, ya os digo, de las recientes quiebras de estos bancos. Es cierto que ha dicho que podrían quebrar más bancos, es algo que no descarta, nadie puede descartar esto, pero dice que la situación es muy diferente a la que tuvimos en el año 2008, ya sabéis la que se preparó por aquel entonces, aquí os he puesto una imagen de Lehman Brothers. Esperemos no ir a una situación así, ¿vale? Yo tampoco creo que vayamos a ir a algo así, pero nunca se puede descartar nada. Y Buffett cree que la situación actual es bastante diferente a la que tuvimos entonces. Y os he puesto también que Buffett, si revisamos los movimientos que ha ido haciendo durante los últimos meses, lo hemos comentado alguna vez, ha estado vendiendo bancos. No es algo nuevo. En el último trimestre vendió o redujo significativamente parte de sus posiciones en bancos y en anteriores trimestres también había ido reduciendo estas posiciones. Pero tenemos que tener en cuenta también que Bank of America, lo hemos visto en la diapositiva anterior, podéis ir a verlo, es su segunda mayor posición, solo por detrás de Apple, y pesa un 11%. Tiene un peso considerable. Estamos hablando dentro de la cartera de Berkshire cotizada. Después tiene otros negocios que no son cotizados. Mucha gente a veces piensa que esas son las únicas inversiones que tiene, pero también hay una serie de negocios que no son cotizados y no lo vemos en esa cartera que se presenta, ¿vale? Eso también tenerlo en cuenta.
ha hecho un comentario sobre las criptos. En este canal no suelo hablar mucho del tema de las criptomonedas, pero ya que ha comentado esto Buffett, vamos a comentarlo. Y básicamente ha llamado a Bitcoin Gambling Token, que es algo así como una ficha de cambio. En otras ocasiones se ha mostrado muy crítico con Bitcoin y también con otras criptomonedas. Ya sabéis que es un poco hater de todo esto. Yo creo que hay que tener la mente abierta, pero ya sabéis, tanto él como Charlie Munger parece que no le ven valor a todo esto. Dicen que lo consideran muy arriesgado, sin ningún valor. Ya ha dicho que está casi seguro, fijaros, de que terminarán mal. Esto es lo que dice Buffett, ¿vale? Esto no es lo que diga yo, es lo que dice él. Y uno de los argumentos por los que dice que esta inversión en criptomonedas no tiene ningún valor es que no producen nada. Entonces, como no generan flujos de caja, no podemos estimar un valor intrínseco. Esto es un poco lo que dice Buffett, que ya os digo que es un poco hater de las criptomonedas. Me podéis dejar aquí abajo en los comentarios si vosotros pensáis como él o no. Recordar que esto simplemente es su opinión y él se puede equivocar. Y en esta diapositiva quería compartir los retornos de Bitcoin desde el año 2010 hasta la actualidad. Como veis, ha tenido retornos impresionantes. Los primeros años fue demasiado explosivo. Cualquiera que estuvo ahí dentro se hizo millonario. Si mantuvo, claro está, que es algo que muchas veces no se habla, pero no es fácil cuando una inversión sube mucho mantenerla. Vemos que claramente es muy volátil, no solo Bitcoin, sino cualquier criptomoneda. Vemos que tiene caídas durísimas. Ha habido, por ejemplo, en el 2014 una caída del 58%, en el 2018 tuvo una caída del 73%. Es cierto que después de subir un 1300% el año anterior, pero aguantar una caída así pues tiene que ser duro. Y actualmente pues lo tenemos en un proceso de recuperación, ya está por encima de los $30.000, ha tenido un rebote muy fuerte de más del 80% en lo que vamos de año. Fijaros, es un rebote brutal, pero también hay que tener en cuenta que el 2022 pues fue uno de estos años malos en los que tuvo una dura caída del 65%, y también otras criptomonedas, pero ya veis, a largo plazo, aunque sí que es cierto que es muy volátil y esto nadie lo puede negar, pues la cosa es que ha sido muy rentable. ¿Por qué está rebotando Bitcoin? Pues probablemente algo tengan que ver las expectativas de los tipos de interés que han cambiado, como hemos visto antes. También ocurre con empresas que son de más alto crecimiento, ¿vale? Tienen una correlación con tipos de interés más bajos, valoraciones más altas. Es bueno también para las criptos, si alguno se lo pregunta. Y hasta aquí pues el pequeño comentario sobre criptomonedas, que ya sabéis que no es un tema que salga muy a menudo en el canal. No sé si os gustaría que hablásemos más a menudo de criptomonedas o no. Me imagino que no, pero bueno, también me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Simplemente este breve comentario sobre Bitcoin, que nadie se alarme. Y nada más, no os quito más tiempo. Espero que paséis un buen fin de semana. Recordad que podéis dejar un like para apoyar el vídeo, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.